y a su nombre. Pueden tomar sus asientos. Bueno, me presento. Mi nombre es Lucas Cremachi, tengo 18 años, vengo de Billinghurst, San Martín, provincia de Buenos Aires. Pertenezco al ministerio La Gloria de Dios, pastoreado por los apóstoles Nelson Romero y Gabriela Santaguida. Les envío los saludos de mis pastores. Estamos acá con el grupo de los jóvenes del reino. Levanten la mano. Está Juanpi, Tuti, Noelia, algunos ya nos conocen. Victoria está por acá. También vinieron mis padres. Allá están por el fondo. Mis papás, una bendición tenerlos. Y para mí es muy especial estar acá, no solamente porque estamos brindando un servicio al Señor, sino también porque hay una anécdota que siempre que nos cruzamos en los congresos la digo y algunos ya se la saben de memoria. Cuando éramos chicos, hace más o menos 9, 10 años atrás, con Azarías, Sol y Josué, íbamos todos juntos a la escuela bíblica infantil y jugábamos al culto. Nos orábamos entre nosotros, nos caíamos. Una vez Tuti nos lavó los pies a todos. Mirábamos películas, la pasábamos bien, crecíamos. Y esa amistad que Dios formó y esos juegos que nosotros hacíamos inocentemente, hoy en día tenemos la bendición de compartirlo y hacerlo de verdad, hacerlo en serio. Poder ministrar en congresos, en campamentos, en reuniones, ¿sí? Donde el Señor nos da la posibilidad de reunirnos, de compartir, pero también de dar un mensaje, de impartir algo poderoso. Así que la verdad estoy muy feliz, gracias a los pastores Pasarelli, Luis, Teresita, Juan Cruz, Evangelina por la invitación. Y sin más preámbulos, pasamos al taller. Este taller se titula Venciendo mi realidad con la realidad de Dios. Y cuando me dieron, ¿sí?, el nombre del taller, lo primero que hice fue preguntarle a Dios, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y encima me dijeron que cada taller, o sea, el que viene, ¿sí?, el que viene después de este taller, necesita del taller anterior, o sea, de este. Y este taller necesitaba del taller anterior, que iban todos, que era correlativo. Entonces, doble trabajo. Primero, ver qué Dios quiere transmitir al pueblo. Y segundo, orar también por el resto de los oradores, para que podamos estar todos en un mismo espíritu, para que podamos estar todos conectados y transmitir lo que Dios realmente quiere transmitir. Y lo primero que hice fue separar los términos, venciendo mi realidad con la realidad de Dios. Lo primero que hice fue buscar la definición de realidad y me habla de una existencia real, auténtica y probada de algo. Un ejemplo gráfico, este micrófono. Ustedes lo pueden ver, se puede tocar. Ustedes escuchan, ¿sí?, que la voz está amplificada y es por este micrófono que estamos utilizando. Y así con muchos ejemplos que podemos dar. Pero Dios tiene una realidad para cada uno de nosotros. Y les invito a que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Este era el plan original de Dios. Normalmente en un culto decimos el que lo tiene me dice amén y el que no lo tiene, misericordia. Bueno, ahora vamos a cambiar. El que lo tiene me dice vencedores. Muy bien. Igual es Génesis capítulo 1, no creo que tarden tanto en buscarlo, ¿no? Claro, yo pensando que podía decir para hacer tiempo y Génesis capítulo 1. Versículo 26, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer.
Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ese era el plan original de Dios para el hombre, ¿sí? Creó a su imagen y semejanza al hombre y a la mujer. Los puso en el huerto del Edén y les dijo: trabajen la tierra, administren. ¿Sí? El término quizás sojuzgadla, sometedla, para algunos puede ser complicado. A mí me costaba mucho, entonces tuve que buscar y preguntar. Pero trabajen la tierra, administrenla, cuídenla. Esto es para ustedes, vivan, disfruten. Ese era el plan original de Dios. Hasta ahí todo bien y acá tendría que terminar el mensaje. De hecho, no tendría que haber un mensaje, porque no haría falta. Pero hay una particularidad. El enemigo, la serpiente, dice en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, para los que lo anotan. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Era más astuta. Y hay algo que es muy importante entenderlo porque esto va a cambiar nuestra vida. El diablo no puede tocar tu propósito, no lo puede tocar, no lo puede cancelar, pero sí te puede influenciar a vos para que con tus decisiones lo distorsiones. Te puede influenciar para que lo retrases o hasta para que lo destruyas. Entonces, ¿qué hizo? Como era astuta la serpiente y sabía que no podía tocar, porque no podía agarrar el fruto y ponerlo en la boca de Eva, ¿qué hizo? Le fue a hablar. Y eso está en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Cuando la mujer accede a lo que le ofrece la serpiente, se perdió esa naturaleza que Dios le había dado. Y se produjo un abismo que separó a Dios del hombre y al hombre de Dios. El enemigo no puede meterse en tu vida a cancelar tu propósito porque no tiene el poder para hacerlo. Dios le dijo a Satanás que a Job le haga lo que quiera, pero que no toque su alma, o sea, que no lo mate. Y eso mismo es lo que hace con nosotros. Le puede dar permiso para que ataque tu economía, sí, tu familia, sí, y aún que pases un proceso fuerte y un ataque en el ministerio, en la congregación, sí, pero no lo puede destruir. Y si lo destruye es porque nosotros le abrimos la puerta, no porque él tenga poder para entrar. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Dijo Dios. Y bueno, hay que diseñar otro plan. El nuevo plan, ¿sí?, que Dios diseñó para cada uno de nosotros, al cual todos tenemos acceso, consta de 3 tópicos, de 3 aspectos fundamentales, que es la clave para poder acceder a este nuevo diseño, a este nuevo pacto, ¿sí?, a este nuevo plan. Número 1, salvación. San Juan capítulo 3, 16. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida corta, ¿verdad? Ah, muy bien. Vida eterna. Quería ver si estaban atentos. Entonces ahí tenemos el primer paso, salvación. Porque nosotros, antes de estar en Cristo, estábamos en perdición y ahora estamos en salvación, ¿sí? Punto número 2, identidad. Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a los que creyeron en Él, o sea, en Jesús, les dio potestad de ser llamados nietos suyos. Ah, hijos, porque Dios no tiene nietos. No importa si sos hijo de pastor, no importa si sos hijo de director de alabanza, ¿sí?, o del portero de la iglesia, no importa la relación que tus padres, que tus hermanos, que tu familia tenga con Dios. Tu relación es personal, la salvación es personal. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 12, nos da identidad.
para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y número 3, asignación en el reino. Esto está en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice que Jesús les dijo: vayan solamente por Jerusalén y prediquen el evangelio, hagan discípulos. No, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Id por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Y díganles que yo voy a estar con ellos todos los días hasta el fin. ¿Y por qué le dijo esa palabra? Yo voy a estar con ellos hasta el fin. Porque Jesús no presentó un mensaje color de rosa. No dijo, va a estar todo bien, vas a ser feliz todo el tiempo, nunca vas a llorar. No. Jesús dijo, van a padecer por mi causa, van a sufrir, los van a perseguir, van a tener aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Esa asignación es para todos aquellos que creímos y los que creerán en el Señor Jesucristo. Pero también hay una asignación personal, algo que Dios diseñó pura y exclusivamente para tu vida. Yo no puedo tener, me lo confundo, Felipe. Muy bien. La asignación que tiene Felipe en el reino no es la misma que tengo yo, y la que tengo yo no es la misma que tiene Felipe. Cada uno fue diseñado con un propósito personalizado. Dios se tomó el trabajo de preparar todo un trayecto para tu vida, ¿sí? Procesos, bendiciones, familia, amistades, ministerio. Todo lo que te pase está controlado y planificado por Dios. Así que cuando alguien te diga que no vales nada, vos decile, puede ser que para vos no valga nada. Y para mí tampoco, pero hay alguien que sí cree que yo tengo valor. Y ese es Dios, que diseñó un plan específico para mi vida. Se tomó el tiempo de pensar en vos. Y cuando pensó en vos, no estaba pensando en el que está al lado tuyo, estaba pensando en vos. Para que seas un vencedor de antemano. Amén. Y acá tendría que terminar el mensaje. Pero tenemos que seguir. Hablamos de realidad, ¿verdad? Y es la realidad de Dios. Pero también está mi realidad. Y mi realidad se compone de lo que yo pueda ver, pensar, creer y decir de mí. Cuando hablamos de mi realidad, hablamos pura y exclusivamente de nosotros, individualmente. No de familia, no de ministerio, no de congregación, no de ciudad ni nación, no. De nosotros. Entonces, esa realidad, mi realidad, tu realidad, se compone de lo que cada uno de nosotros piense, diga y declare para sí mismo. Y esto lo vemos en Jeremías capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Lo tienen? Jeremías, capítulo 1, versículo 5 y 6. A ver si están atentos. ¡Iglesia! Me quería sacar las ganas de hacerlo. Muy bien. Medio flojo igual, pero no importa. Vamos a seguir porque el tiempo apremia. Versículo 5 del capítulo 1 de Jeremías. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hacemos una pausa. Siempre me complicó el versículo 6. Nunca supe cómo leerlo. Tuve que buscar la Biblia en audio para ver cómo lo leía. Versículo 6. Yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Hasta ahí la palabra. En el versículo 6, ¿qué dijo Jeremías? Podría haber dicho otra cosa, ¿no? Algo más fácil. No, soy un muchacho. Más fácil, no. No sé hablar, soy un muchacho.
su realidad, lo que él pensaba, creía y veía de sí mismo. Pero Dios, ¿qué le dijo? Antes que nacieras, cuando estabas en el vientre de tu madre, le dijo Dios, yo ya te conocía. Te puse un nombre y hasta te di por profeta a las naciones. O sea, ni siquiera le dio elección. Dios ya había diseñado un plan específico para Jeremías. Pero él pensaba otra cosa. Y no es cuestión de creérsela, de decir, sí, tengo un llamado de Dios poderoso, sí soy yo, nadie puede. No, porque es de quien Dios tiene misericordia, no es de quien sabe más. Así que si tienen un llamado poderoso de parte de Dios, es por gracia y por misericordia. No creamos que somos mejores que el que está al lado. Nos diferencia una gracia inmerecida del que está en el mundo, y del que está al lado nuestro nos diferencia que tenemos una relación personal con Dios y nos habla de una manera específica. Nada más. Nada más. Allá en el cielo vamos a ser todos hijos de Dios y va a haber muchas sorpresas. Gracias por la música. El versículo 6 es la realidad de Jeremías, que es opuesta a la realidad de Dios. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. La telenovela dice que sí, pero no es coincidencia, porque es lo que muchas veces nosotros hacemos. Y ahora ya tenemos mi realidad, está la realidad de Dios, y falta venciendo. ¿Cómo hacemos para vencer la realidad de Dios? Me gustaría que, para hacer algo interactivo, levantando la mano, no se pelee, que alguien diga cómo piensa que se puede vencer la realidad de Dios. No va a estar ni bien ni mal. Me interesa saber qué piensa cada uno de ustedes, aquellos que se animen a hablar. Levantando la mano. ¿Quién da más? Pastor Juan Cruz. Viéndonos como nos ve el Señor. Viéndonos como nos ve el Señor. Muy bien. ¿Alguien más? Ya rompieron el hielo. Ahora hay que ponerlo en el vaso y después tomar. Alfred. Conociendo su voluntad. Conociendo su voluntad. Conociendo su voluntad. Muy bien. ¿Alguien más? Por acá adelante, de esta fila. De los que están afuera, ¿alguno quiere aportar algo? Están tímidos. Bueno, no importa. Ahí tenemos el problema y la pregunta. ¿Cómo hacemos para vencer nuestra realidad con la realidad de Dios? Porque las dos no pueden estar. Una tiene que superar a la otra. Y no vengo a hablar acá de cómo vencer la realidad de Dios con mi realidad, porque para eso no me invitaron. Me invitaron para dar un mensaje de cómo vencer mi realidad con la realidad de Dios. Y la clave está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Muchos en esta pregunta responderán con Josué 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Otros responderían, a ver, que un versículo que habla así de no temas ni desmayes, es Isaías 41:10 creo que es. No temas ni desmayes. ¿Qué otro versículo? Bueno, de ese tipo, de ese estilo responderían, pero no. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Decirlo es muy fácil, quizás ahora poniéndolo en la práctica puede complicarse un poco, pero de todas maneras es más simple de lo que muchos creemos. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Lo leemos todos juntos, a la cuenta de 3. 1. ¿Lo tenés vos? Bueno, vamos porque el tiempo pasa. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí está la clave. Es lo que hablamos anteriormente, ¿se acuerdan? Del nuevo plan de Dios para nuestras vidas. Este versículo expresa la esencia en su totalidad
de cada persona. Número 1, el amor de Dios. Dios es amor. Dice la palabra que Dios es, no dice Dios tiene. Dice Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Y por amor a nosotros, ¿qué hizo Dios? Entregó a su único Hijo para que tengamos vida eterna. Avenida Solanet. No, mentira. Número 2. La gracia del Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia. Y para acceder a esa gracia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para que esa gracia podamos experimentarla, para que sea una realidad en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, el primer paso de todo creyente, aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y Jesús es gracia. Amén. Y número 3, que se habla poco de este tema, y a mí me encanta, me apasiona, la comunión del Espíritu Santo. No dice la comunión con el Espíritu Santo, dice la comunión del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque el Espíritu Santo fue enviado a nuestra vida no solamente para que no estemos solos, no para que no estemos aburridos, para que podamos hablar con alguien cuando estamos sin luz en casa. No fue enviado para eso. Fue enviado para estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, para guiarnos a toda verdad. Y la comunión del Espíritu Santo es algo que nos lleva a orar, a leer la palabra. Es algo que nos lleva a congregarnos. Esa comunión nos lleva a interpretar la palabra de Dios y también a recibir la revelación. Porque una cosa es interpretar la interpretación y otra cosa es la revelación. La interpretación es entender lo que estoy leyendo. La revelación es ir más profundo, a donde aquellos no llegan porque no quieren, no llegan porque se cansan, no llegan porque Dios no quiere que lleguen. Es una revelación que tiene planificada para tu vida. Así que yo quiero declarar en esta mañana sobre cada uno de los acá presentes que el Espíritu Santo va a comenzar a revelar palabra en una forma muy profunda. Los va a llevar a una profundidad donde otros quisieron llegar, pero no pudieron porque no era la voluntad del Padre, pero sí es la voluntad para tu vida. Así que empezá a valorar esa comunión del Espíritu Santo. Abrazate a esa comunión para que puedas entender y que ese propósito que Dios tiene para tu vida pueda ser revelado en este tiempo. Que eso nuevo que Dios quiere que descienda sobre tu corazón, que quiere que sea depositado, puedas recibirlo, entenderlo y ponerlo por obra. ¿Están acá todavía? Y para cerrar, quiero tocar este tema siguiendo en la comunión del Espíritu Santo. Que estemos atravesando procesos no significa que Dios se haya olvidado de nosotros. Que estemos sufriendo, que estemos padeciendo, pasando alguna situación difícil, no significa que no estemos en la realidad de Dios. Que pasemos alguna situación que nos duela, que nos haga llorar, que nos debilite, no significa que no estemos en la realidad de Dios. Al contrario, si nunca te pasa nada, preocupate, porque seguramente no estás en la realidad de Dios. Si tu sufrimiento, en vez de ser algo que viene en el espíritu, y puede ser también en el cuerpo, las emociones, pero algo que se padece en el espíritu, si ese no es tu sufrimiento, y tu sufrimiento es que no te queda bien la remera, que no te queda bien la campera, que no te invitan a salir a ningún lado, no estás en la realidad de Dios. Entonces, si vos estás queriendo servir al Señor y se levanta la oposición del enemigo, si querés involucrarte más con tus hermanos en la congregación, si querés estar más cerca de tus pastores, si querés empezar a desarrollar lo que Dios tiene, lo que Dios puso en tu corazón, y a causa de eso, muchos se apartan de tu vida, muchos te empiezan a criticar, pero vos tenés paz en tu corazón porque estás haciendo las cosas bien delante de Dios, entonces déjame decirte que estás en la realidad de Dios. Y para cerrar,
Vamos a leer Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50. Nah, mentira. No. No. Génesis del 37 al 50 nos cuenta la vida de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? A ver, levanten la mano. Bueno, para los que no sé si no la levantaron porque no tenían ganas o porque no conocen la historia de José. Vamos a hacerlo. El que no levanta la mano no come. Ahí levantan todos, las dos manos. Vamos a hacerlo rápidamente. José era hijo de Jacob, ¿sí? Y su padre le hizo una túnica, yo calculo que algo parecido a esto, más o menos, del largo, o más también, de muchos colores. Tipo, claro, pues no sé exactamente qué colores tenía y cuál era su medida, pero bueno, vamos a suponer, sí, en estos tiempos que es un sacón, sí, o un poncho, algo más moderno, que les gusta usar a ustedes los jóvenes. Yo también soy. Entonces, sus hermanos le tomaron un cariño impresionante a José, ¿verdad? No, que dice que ellos le tuvieron envidia. ¿Por qué? Primero, porque su padre pasaba más tiempo con José. Le enseñó a leer y a escribir, cosa que ellos no sabían. Y encima, para colmo, para rematar, le hizo una túnica de colores. Eso representa distinción, que era diferente al resto. Y no era casualidad que el padre lo haya hecho con José. Entonces sus hermanos se levantaron con envidia y planificaron algo terrible. Lo metieron en una cisterna y luego lo vendieron a los ismaelitas. Agarraron la túnica, la rompieron, la mancharon con sangre de un animal que no recuerdo cuál es ahora con exactitud. Un cabrito, muchísimas gracias. Me ayudas a predicar. Un cabrito. Y la llevaron a su padre, a Jacob, y le dijeron que encontraron eso, que era de José, que estaba muerto. Dice que el padre hizo luto por largos días, pero la realidad era que José no estaba muerto, estaba siendo entrenado. Y cuando muchos te den por muerto, cuando muchos te den por desaparecido, cuando muchos piensen que ya no vas a resurgir, no te preocupes, estás siendo entrenado para vencer. 2 o 3 van a vencer, me parece. Entonces es vendido a los ismaelitas y lo llevan y ¿quién lo compra? Potifar. Lo compra Potifar y comienza a trabajar en su casa. Y dice la palabra que comenzó a prosperar a causa de José. Llegó un momento que la esposa de Potifar lo quiso seducir y como José no le hizo caso, ella fue y lo acusó falsamente de un abuso sexual. ¿Sí? Y José no había hecho nada, mantuvo su integridad, pero él no se quejó, no se defendió, porque entendía que Dios tenía el control de todas las cosas. Entonces te va a doler que te acusen falsamente, te va a doler que te critiquen, pero no te preocupes, porque Dios tiene el control de todas las cosas. No le alcanzó con eso, sino que lo metieron a la cárcel. Y uno dice, bueno, estuvo en la cárcel, listo. No solamente eso, sino que cuando entraron el panadero y el copero del rey, ¿qué hizo José? Antes que llegue la interpretación de los sueños. ¿Alguien sabe qué hizo José? Dice la palabra que José les servía. Y el que guardaba la cárcel lo puso a cargo para que administre, para que cuide y para que sirva a los demás. Déjame decirte una cosa muy importante. Cuando estés en lo más bajo de tu proceso, no renuncies a lo que Dios depositó en tu corazón. No renuncies a eso que Dios depositó en tu corazón. José no renunció en la cárcel. Lo siguió desarrollando. Lo que vos rindas a Dios en tu proceso se va a potenciar en el tiempo de la cosecha. Ayer Jeremías, mientras contaba que iba a ser introducido al proceso, yo realmente no sé si
ya está en el proceso o si va a ser introducido, no lo sé. Pero Dios me daba esta palabra, Jeremías, para tu vida. Que lo que rindas en ese proceso, Dios lo va a potenciar en el tiempo de la cosecha. Vas a empezar a rendir cosas que nunca rendiste, cosas que no conocías. Vas a comenzar a rendirlas en la presencia de Dios. Y eso se va a potenciar en el tiempo de la cosecha. Vas a cosechar cosas grandes. Así como vas a rendir en el proceso cosas que nunca rendiste, vas a cosechar cosas que nunca cosechaste, te dice el Señor. Y prepárate porque algo grande se viene para seguir afectando la ciudad de Maipú y alrededores. Porque hay ciudades nuevas que vienen para tu vida. El Señor te va a abrir nuevas puertas. Dios depositó un corazón de padre en tu vida. Un corazón que se vuelca a aquellos que han sido olvidados, que han sido dejados de lado. Y el Señor se agrada de ese corazón, por eso te va a abrir puertas para que sigas adoptando hijos y para que sigas sembrando palabra de consuelo y de restauración en otras ciudades. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Porque es su palabra, es su revelación, es su propósito. Y cerramos con esto. El llamado es un llamado muy puntual. Cuando yo estaba preparando este mensaje y lo estaba terminando en la computadora, le preguntaba al Señor si iba a haber llamado, si no, y si era un llamado específico. Y Dios me dijo lo siguiente: el llamado, y yo te voy a pedir que cuando termine de nombrar estos 3 puntos, si te sentís identificado con uno, que pases al altar y que por favor todos ayudemos a juntar las sillas, ¿sí? Para que aquellos que necesitan pasar y desean hacerlo puedan estar pasando por este lugar. Número 1, personas que están viviendo su realidad y quieren entrar en la realidad de Dios, pueden pasar al altar. Número 2, personas que quieren retomar la comunión del Espíritu Santo. Por ahí alguien te dijo algo, te dio un mal consejo y lo seguiste y descuidaste la comunión del Espíritu Santo. Es hora que la retomes. Este es el momento, esta es la mañana, este es el día que Dios preparó para que retomes la comunión del Espíritu Santo y que los próximos talleres, que seguramente van a ser más poderosos, más cargados, puedas entenderlos y retenerlos. Porque para que entiendas lo poderoso de Dios que se viene, es necesario que estés en comunión con el Espíritu Santo para entender y para que no te sea robada esa palabra. Y número 3, personas que están atravesando un proceso y se sienten débiles, se sienten con sus últimas fuerzas y quieren ser renovadas para no abandonar esa realidad de Dios y seguir transitando ese camino que Dios diseñó. Si sentís que alguno de esos llamados es para vos, te invito a que estés pasando y que todos nos estemos poniendo de pie para adorar al Señor. Por favor, si pueden ayudar a juntar las sillas. Y aquellos que por ahí no sintieron de pasar o no se identificaron.